La Eurocopa 2024 culminó su fase de grupos para dar paso a la fase de eliminación directa. El camino está definido y ya conocemos la ruta hacia la final en el Olímpico de Berlín. Y estando en la etapa decisiva veremos cómo llega cada selección a los octavos de final, cuáles han sido las decepciones y sorpresas hasta ahora, y qué selecciones tienen mayor probabilidad de avanzar a los cuartos de final de la Euro 2024. Luego de una fase de grupos muy emocionantes que levantó a todos de sus asientos, las selecciones europeas van avanzando y ya se preparan para seguir su camino a la final, así que vamos a repasar rápidamente cómo quedaron los cruces de los octavos de final. En el grupo A, Alemania empezó con fuerza. En el último partido, Suiza pudo arrebatar el primer lugar a la anfitriona, pero Füllkrug, el delantero del Dortmund, empató el partido en el 92. Suiza fue quien se quedó en el segundo lugar, al conseguir un triunfo ante Hungría y un empate ante Escocia en las dos primeras fechas. Hungría se quedaba en el tercer lugar, con esperanzas de ingresar como una mejor tercera, y Escocia en el cuarto lugar quedaba eliminada. Alemania y Suiza eran los primeros en conocer su lugar en el cuadro final. En el grupo B, España arrancó con autoridad, aplastando con una goleada a la Croacia de Modric, mientras que Italia pudo remontar el resultado ante Albania. En la segunda fecha nos esperaba una final anticipada. España e Italia nos regalaban un partidazo, donde los dirigidos por De La Fuente dominaron el partido. Eso sí, el triunfo español llegó con la típica aparición del autogol. Con este resultado, la Roja aseguraba el primer lugar, mientras que en la tercera fecha Italia y Croacia nos regalaron otro partidazo de infarto. Modric puso el primero para los croatas, y al borde del final, Italia encontró su último aliento para empatar y alcanzar el segundo lugar. Croacia quedaba tercera y Albania en el cuarto lugar. España conocía su lugar en el cuadro final e Italia ya conocía a su rival, Suiza. Ahora vamos con el grupo C, donde la selección inglesa encabezó un grupo aburridísimo. El único triunfo ocurrió en la primera fase. Inglaterra consiguió los 3 puntos con un único gol de Bellingham ante Serbia. La segunda fecha, Dinamarca y los de Southgate nos hicieron creer que presenciaríamos un partidazo, pero nada más lejos de la realidad. Lo mismo con Eslovenia y Serbia, que terminaron también con un empate de 1-1. Pero la diversión no paró ahí. La tercera jornada terminó con ambos encuentros en empate sin goles, cerrando un grupo lleno de emoción. Inglaterra quedó primera, Dinamarca logró el segundo lugar sin ganar ni un solo partido, Eslovenia quedó tercera y Serbia fue eliminada. Si bien este no era el grupo de la muerte, terminó siendo el grupo de los muertos. Inglaterra se ubicó a la derecha del cuadro final, mientras que Dinamarca ya tenía su cita con el anfitrión en octavos. Ahora vamos con el grupo D, donde no faltaron las sorpresas, autogoles ni decepciones. La primera fecha, tanto Francia como Holanda lograron el triunfo, y lo que resaltó en esta primera jornada más que el triunfo francés a través de un autogol fue la nariz de Mbappé. En la segunda fecha empató con una Francia sin Kylian, mientras que Austria conseguía el triunfo ante Polonia. La última fecha, Austria dio la sorpresa al conseguir la victoria ante Holanda, y una deslucida Francia con Mbappé consiguió un empate a través de un penal contra Polonia. La tabla final quedaba con Austria líder del grupo D, segundo Francia, Holanda en el tercer lugar y cuarto Polonia. En el grupo E las sorpresas llegaron en la primera fecha. Rumania goleó 3-0 a Ucrania y Bélgica cayó ante Eslovaquia. En la segunda fecha los derrotados conseguían el triunfo y en la tercera jornada todos conseguían un empate, pero fue Bélgica quien sufrió de más para mantener el 0-0. La tabla terminaba con los 4 equipos empatados con 4 puntos cada uno, pero los criterios de desempate ubicaron a Rumania como primera de grupo y a Bélgica como segunda, Eslovaquia tercera y Ucrania última. Rumania se posicionaba en la zona derecha del cuadro, mientras que Francia esperaba la segunda de este grupo, su vecino, Bélgica. El último grupo, el E, comenzaba con un triunfo para Portugal y Turquía. En la segunda jornada, Portugal conseguía el primer lugar al golear a la Turquía de Güler, y en la tercera fecha, Georgia conseguía un triunfo histórico ante Portugal, dejando al público con un sabor amargo, porque todos fueron para escuchar el tan esperado Siu de Cristiano Ronaldo. El árbitro, en un acto de crueldad deportiva, decidió arruinar la fiesta al no cobrar un claro penal a favor de Cristiano, privando al estadio de un potencial siu que habría resonado en toda Alemania, mientras que Turquía, con un triunfo ante República Checa o Chequia, aseguraba el segundo lugar. La tabla terminaba con Portugal primera de grupo, seguida por Turquía en segundo lugar y Georgia y República Checa en el tercer y cuarto lugar respectivamente. Portugal se ubicaba en la zona izquierda del cuadro, convirtiéndola aún más
encontrarse en la zona difícil llena de los candidatos más fuertes. Mientras tanto, Turquía se posicionaba en la zona derecha y se preparaba para enfrentar a la gran Austria. Una vez terminada la fase de grupos, tocaba revisar la tabla de los mejores terceros para completar los octavos de final. Esta quedó con Holanda, Georgia, Eslovaquia y Eslovenia entre las 4 mejores terceras, mientras que Hungría y Croacia se quedaban fuera de la fiesta. Con el cuadro de los octavos completado, cada equipo ya conoce los rivales que deberá vencer para avanzar hacia la final. Esta fase se convierte en un nuevo torneo para las 16 selecciones sobrevivientes, donde un descuido, un error o un autogol podría mandarlas a casa. Antes de empezar con los porcentajes, vamos con las decepciones, revelaciones y las sorpresas del certamen. Cada vez que empieza un torneo, siempre aparecen los candidatos al título, y para la Euro 2024 no es la excepción. La anfitriona, Alemania, la vigente campeona, Italia, España, y las que partían como grandes favoritas, la subcampeona del mundo, Francia, y la subcampeona de Europa, Inglaterra, llegaban a este torneo como las claras candidatas a coronarse en el Olímpico de Berlín. Pero sorpresa, solo España ha dominado y ha mostrado una idea de juego que le ha permitido pasar por encima de sus rivales en esta primera etapa. Alemania comenzó bien, pero se desinfló en la última fecha. Eso sí, la anfitriona ha dejado claro que tiene armas para vencer a cualquiera. Italia, en la misma línea que los germanos, ahora se encuentran en la zona más accesible, lo que incrementa las esperanzas para los tanos. Inglaterra, una selección plagada de estrellas y, sobre el papel, la mejor del torneo, ha demostrado ser un equipo sin alma. Southgate, con tanto jugador talentoso a disposición, parece dejar claro que el puesto le queda grande, demostrando que tener una constelación de jugadores no significa nada si no sabes cómo alinearlos. Francia, por otro lado, terminó en un grupo que debería haber dominado con una mano atada a la espalda, pero en lugar de eso, los galos nos regalaron un espectáculo de juego plano y carente de ideas, dependiendo excesivamente de la inspiración individual de Kylian Mbappé. En esta primera fase solo lograron anotar un solitario gol de penal, cortesía de la Tortuga. La falta de lucidez de Francia los dejó en el segundo lugar, y ahora tendrán que enfrentarse al lado más complicado del cuadro. En tanto, Austria emerge como la revelación de esta Eurocopa. Los austríacos comenzaron perdiendo contra los galos con un autogol, sin embargo, a partir de ahí se recuperaron con 2 victorias sólidas y convincentes contra Polonia y después contra la Naranja Mecánica, demostrando que no solo pueden jugar al fútbol, sino también al juego psicológico. Mientras tanto, la sorpresa la brinda Georgia, que tras su triunfo histórico ante la Portugal de Cristiano, consigue clasificar como mejor tercero. Ahora sí vamos con el primer encuentro de los octavos. Este será el partido entre Suiza e Italia. Ambas selecciones se medirán en el Olímpico de Berlín. Suiza es un equipo que hace rato viene jugando bien, sabe que es ganar a una favorita, ya lo hizo la edición pasada cuando eliminó a Francia también en octavos, mientras que Italia llega con algunas dudas, sufrió para conseguir el segundo lugar, lo hizo en el último partido, en los últimos minutos, y fue Donnarumma quien sostuvo el arco en muchas ocasiones, el mejor de Italia, algo que personalmente me sorprende porque casi siempre que juega con la selección es otro portero, y cuando lo hace para su club se le olvida para qué le sirven las manos. La zurra necesita mostrar esas ganas que le permitieron ganar la Euro pasada. En cuanto a historial, en esta competición, Suiza solo ha llegado una vez a los cuartos de final, fue en la edición pasada cuando eliminó a los galos, mientras que Italia tiene más experiencia en este torneo, coronándose en 2 ocasiones. En cuanto a enfrentamientos, solo tenemos un antecedente, fue en la fase de grupos de la edición pasada, donde los italianos vencieron por 3-0. Por todo lo anterior dicho, ambas selecciones nos prometen un duelo muy parejo, pero con respecto a las probabilidades, la selección suiza cuenta con un 45% de probabilidad y la selección italiana con un 55%. Vamos con el segundo choque de octavos. Alemania, la anfitriona, recibe a una modesta Dinamarca. La selección germana cuenta actualmente con jugadores consolidados como Toni Kroos, Gundogan, Neuer, Müller, Kimmich y jóvenes talentos que ya brillan en Europa, como Musiala o Wirtz. A este grupo hay que añadirle el Oso Füllkrug como punta de lanza, lo que convierte a los Panzers en un equipo completo en todas las posiciones. En contraste, Dinamarca hizo lo que pudo para lograr un triple empate y clasificar como segunda. Repasando la historia en Eurocopas, Dinamarca sabe lo que es levantar este trofeo. Lo hizo en el 92 ganando la final ante el mismo rival al que se enfrentará ahora. Ambos equipos tienen un extenso recorrido en este torneo, pero la actualidad indica que los Panzers atraviesan un mejor momento que los daneses. En cuanto a probabilidades, Alemania tiene un 70% de probabilidad de victoria frente al 30% de Dinamarca.
El tercer duelo de octavos nos trae a Inglaterra contra Eslovaquia. La selección inglesa llega con un problema evidente, muchos nombres pero poco fútbol. La desorganización en la ubicación de los jugadores, no colocarlos en sus posiciones ideales, es un error grave que recae en el responsable, Southgate, un entrenador que lleva años y aún no define una ideología de juego clara. Justifica el pobre desempeño con el cansancio acumulado, lo que nos hace pensar que el barco de Inglaterra está navegando sin capitán, y tanto la federación como Southgate parecen decididos a desperdiciar la mejor generación inglesa. La solución, según mi humilde opinión, es contratar a Guardiola, ese genio táctico que seguramente hará rugir a los tres leones. Mientras tanto, bajo el mando de Southgate, la selección inglesa seguirá siendo solo tres gatitos. En cuanto a Eslovaquia, llegaron a esta instancia venciendo a una Bélgica que también es una selección con grandes nombres pero con poco fútbol. En términos históricos, Eslovaquia no ha logrado mucho desde la disolución de Checoslovaquia y solo se enfrentaron una vez a Inglaterra en 2016. Por su parte, Inglaterra tiene una historia más rica en este torneo. Llegó por primera vez a una final en la Eurocopa pasada. Parece que la suerte ha sonreído a los tres gatitos, ya que están ubicados en la parte más fácil, entre comillas, del cuadro. En cuanto a las proyecciones, Inglaterra tiene un 80% de probabilidad de victoria frente al 20% de Eslovaquia. Vamos con el cuarto partido, la Roja versus Georgia. España es una selección que sabe a lo que juega, con extremos muy rápidos que generan demasiado. La Roja ha ganado dominando a sus rivales, con presión alta, agresiva y constante, un estilo que le permitió conseguir puntajes perfectos y sin recibir ni un solo gol en el grupo de la muerte. Pero parece que la suerte no está con España, y es que en el mismo camino a la final se plantea igual o más complicado, porque está en la zona donde están los favoritos. Por el lado de Georgia, todo salió a pedir de boca, primera Euro y clasificados para octavos. Esto porque en la tercera fecha enfrentaron a una Portugal B. Esto les permitió clasificar como mejor tercera. En cuanto a historial, Georgia empieza a escribir su historia en el fútbol, mientras que España es una de las selecciones con mucha experiencia en este torneo, consiguiendo 3 títulos. En resumen, España cuenta con un 82% de probabilidades de avanzar, mientras que Georgia con un 18%. El quinto encuentro de octavos es Francia versus Bélgica. Los galos han mostrado un fútbol raro en esta primera fase, pasan por encima de sus rivales a base de velocidad, atributo físico más que técnico, porque tienen pocos jugadores de buen pie. El centro del campo lo conforman Kanté, Rabiot, Camavinga y Tchouaméni, 4 jugadores que no son creadores de juego, pero que tienen fama de ser los mejores defensivamente. Esto se notó en el último partido. Un claro ejemplo es Kanté, el pulmón del equipo, muy bueno recuperando balones, pero de ahí en adelante no supo qué hacer con la pelota, desperdiciando muchas ocasiones de peligro. Es a eso que juega Deschamps, a no encajar goles y a pasar al ataque rápidamente, entregar el balón a sus delanteros, jugadores explosivos pero sin una estructura a la hora de jugar fútbol. Este es el proyecto de Didier, que está quedando desgastado. Lo mismo pasa con Bélgica, un claro reflejo de Francia. Esta generación que tiene está llena de grandes nombres pero no funcionan como equipo. En cuanto a historial, ambas tienen experiencia jugando este torneo, solo se han enfrentado una vez. Fue en 1986 con una victoria holgada para Francia. En cuanto a probabilidades, a pesar que Mbappé no se encuentra recuperado del todo, Francia cuenta con los elementos para pasar por una Bélgica que cada vez se va apagando más. Los galos tienen un 65% y Bélgica 35% de probabilidades. El siguiente encuentro será protagonizado por la selección lusa y Eslovenia, una Eslovenia que consiguió el tercer lugar a base de una impresionante colección de empates. Portugal, aunque perdieron el partido ante Georgia, este resultado podría ser engañoso debido a que el árbitro se traga un claro penal a favor de Cristiano, además de que Portugal jugaba con una alineación B. En términos históricos, Eslovenia está dando sus primeros pasos en los grandes torneos, mientras que Portugal, con su experiencia y un título en 2016, parece estar bien posicionado para otra victoria. Las probabilidades favorecen a los lusos con un 74%, mientras que Eslovenia cuenta con un modesto 26%. Vamos con el penúltimo encuentro, Rumania versus Holanda, otra selección que se está desperdiciando. La naranja mecánica extraña a Frankie de Jong, el cerebro del equipo. Sin él se aferran al empuje y al talento de arriba. Por otro lado, Rumania está mostrando sorprendente determinación y podría convertirse en la sorpresa del torneo al desafiar a un grande. En cuanto a historial, Rumania solo una vez pudo pasar a los cuartos de final, mientras que Holanda ya sabe que es conseguir la gloria en la Euro. En cuanto a enfrentamientos, solo se registra un choque en 2008, donde la naranja se impuso con un 2-0. En cuanto a las probabilidades, favorecen a la naranja mecánica, con un 65% de probabilidades, mientras que los rumanos cuentan con un
35% de probabilidades de avanzar. Vamos con el último encuentro, Austria versus Turquía, dos equipos que han dejado buenas sensaciones. Austria es uno de los equipos que más personalidad han mostrado durante el campeonato y que cuenta con un entrenador reconocido por una visión y estilo de fútbol muy característicos. Logró quedar líder del grupo por encima de dos potencias, mientras que Turquía nos ha mostrado una versión algo diferente de lo esperado, con Arda Güler como protagonista inesperado. Ahora en octavos, lamentablemente una de estas selecciones que nos ha sorprendido tendrá que decir adiós. En cuanto a historia, solo Turquía sabe que es pasar de octavos, mientras que Austria nunca ha logrado superar esta fase. En términos de probabilidades, la selección de Austria, por lo que nos ha mostrado, tiene más posibilidades de pasar a los cuartos de final. Si estas infalibles predicciones, apoyadas en las estadísticas, se hacen realidad, los cuartos de final se configurarán de la siguiente manera. La zona izquierda estará ardiendo con las candidatas más fuertes compitiendo entre sí, donde solo una avanzará hacia la final, mientras que Italia o Inglaterra parecen perfilarse para llegar a la final desde el otro lado del cuadro. Damas y caballeros, eso es todo por hoy. Déjenme saber en los comentarios sus predicciones. Hasta el próximo video. Chao.